Estamos en comunicación con el economista Luis Palma Cané para hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía y con la política económica del gobierno. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto, buen día. Bien, Luis, contanos cuál es tu opinión respecto de los acuerdos de precios que impulsa el gobierno, una receta vieja que ya tomó este gobierno en otros momentos y que no han dado resultados aparentemente, ¿no? El control de precios te diría, desde el Código de Hammurabi para acá, 2500 años antes de Cristo, pasando por el emperador Diocleciano en el Imperio Romano y toda la historia de los controles de precios, no han servido absolutamente para nada, absolutamente, salvo para algunos periodos cortos, en fin. Pero pretender combatir la inflación estructural que tiene la Argentina con un control de precios, yo te diría que es increíble que a esta altura del partido no hay que recurrir a la historia económica, digamos, porque la Argentina los últimos 50, 60 años ha vivido permanentemente estos sistemas de control de precios que llegan, se instalan y que después obviamente fracasan, como empezando por la conocida inflación cero de Helva. Si fuera tan fácil como congelar los precios, yo diría, entonces pongámonos 20% más abajo, si es tan sencillo como eso. De manera que no sirve para nada, digamos, esa es mi opinión, y simplemente en este caso particular de la Argentina, es claro que es una maniobra electoral, pensando que con eso van a parar un poco digamos, la mala situación de la gente, y además te digo más, yo creo que no soy abogado, pero está en el borde de lo que es constitucional y anticonstitucional, ¿no es cierto? Porque la Constitución argentina permite la libertad de comercio, y si a mí me acuartan la posibilidad de fijar mi precio, bueno, están coartando mi libertad de comercio, sin ninguna duda. Y más allá de eso es más grave porque el señor Feletti está amenazando con aplicar la ley de abastecimiento, que es una ley bien fascistoide, de control del gobierno, que incluso en su momento cuando se hizo allá por el gobierno de Isabel Perón, preveía incluso la posibilidad de una prisión de 48 horas para los empresarios que no dieran las explicaciones del caso. Después sacaron esa prisión. Pero le deja un margen de intervención al Estado fenomenal. O sea, están disfrazando esto como que es un acuerdo, pero con la amenaza de que van a implementar la ley de abastecimiento, que realmente es algo absolutamente contra la libertad de mercado, ¿no? Ahora, los sectores productivos con estos supuestos acuerdos a los que el gobierno los fuerza a firmar están perdiendo, ¿no? Sectores industriales y sectores productivos, y al mismo tiempo el consumidor paga todo cada vez más caro. Sí, lo más grave de esto es que dice que va a analizar después la estructura de costos de las empresas, la rentabilidad. ¿Quién es el gobierno, el Estado, para meterse en la rentabilidad y en los costos de las empresas? ¿No es cierto? Es absolutamente en contra de lo que uno piensa que debe ser una nación que deja libertad a sus participantes, a los miembros de la sociedad, ya sea en el comercio, en la profesión, etc. Evidentemente esto es un esquema absolutamente populista que cada vez requiere más intervención del Estado, ¿no es cierto? Entonces, realmente es preocupante lo que está pasando. De 1.200 productos que había enumerado la Secretaría de Comercio, ahora pasaron a 1.650, ¿no es cierto? Lo cual es imposible de controlar además, ¿no? Y sabemos lo que pasa. Si cuando vos pones un precio por debajo del precio de equilibrio, la demanda se exacerba y la oferta se retrae. Entonces, a mayor demanda y menor oferta, con un precio pisado, surge inmediatamente el desabastecimiento, ¿no? Es lo que va a pasar. Luis, ¿cómo se explica entonces una inflación del 52% en los últimos 12 meses? Es muy simple, por el desborde de emisión monetaria que tiene este gobierno. Entonces, en un país como el nuestro que no tiene moneda, porque el peso ha dejado de ser moneda, para que una divisa sea considerada moneda tiene que tener 3 características. La primera es que sirva como unidad de medida,
y hay una enorme cantidad de bienes que en la Argentina el precio no se fija en pesos, sino en dólares. La segunda característica que tiene que tener es que sirva como unidad de intercambio. De nuevo, hay muchísimas operaciones, sobre todo los bienes durables que se transan en dólares. Y tercero, y la más importante, es que esa divisa debe servir como instrumento de ahorro. Y en Argentina nadie ahorra en pesos porque sabe que la inflación se lo come. Entonces la Argentina, el gobierno, sigue emitiendo dinero para financiar el déficit provocado por un gasto público creciente, y ese déficit, esa emisión monetaria, genera la inflación. O sea, esta gente tiene un error de diagnóstico también, donde sostiene que la inflación, el origen, la causa de la inflación es multicausal, en lo cual solo una pequeña parte es la emisión monetaria, cuando lo que enseñamos en las universidades y lo que se ha demostrado en el mundo, que la inflación está fuera de discusión, que es un tema estrictamente monetario. Entonces, si seguimos emitiendo como están emitiendo y pretendemos controlar los precios, y bueno, la crisis está a la vuelta de la esquina, ¿no? Luis, con respecto a la inflación y al déficit fiscal, ¿cómo se los corrige? Porque tengo entendido que gran parte del déficit tiene que ver con gastos sociales, jubilaciones. ¿Qué gastos se pueden corregir? ¿Qué parte de la emisión se puede corregir? ¿Cómo bajar la inflación? Es una buena pregunta porque es media retórica, es decir, el gasto público es un gasto social y por lo tanto no se puede bajar. Eso es falso, porque el gasto se puede bajar. Hay muchas partidas que realmente no van al costo social. Hay mucha aplicación de programas sociales que son inútiles y que no sirven. Y la única manera de bajar el gasto es hacer una profunda radiografía del sector público. No es posible que sigamos teniendo 21 ministerios. No es posible que haya secretarías de todo tipo. Uno de cada 2 por 3 aparece nombre secretario de tal y tal cosa, y cada secretaría tiene su estructura. Lo que ha pasado ahora con el nuevo vocero o portavoz, que tiene una nueva secretaría que depende de nuevo del presidente. Eh, y hay que dar el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, yo no digo de cortar los programas sociales que se necesitan en una época de crisis, pero es como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, eh, la teoría del gobierno es que primero necesitan crecer para luego bajar el déficit, y eso es un error también, porque también está claro lo que indica la teoría y la práctica, es que vos no podés crecer sin estabilizar primero. No es posible tener un crecimiento de una economía si vos tenés inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es incertidumbre, básicamente, ¿no? Nadie puede invertir, nadie sabe con una inflación del 50% cuánto, cuánto te va a salir los costos dentro de 3 meses, qué salario vas a tener que pagar, si te van a dejar importar. O sea, este gobierno ha hecho una maraña de regulaciones que lo único que hace es ahogar la iniciativa privada y aumentar la participación del Estado, que es absolutamente improductiva en términos generales. O sea, tengamos presente que si no estabilizamos, no crecemos. Y si no crecemos, no hay ninguna posibilidad de ir bajando el déficit. Gracias, Luis, por la entrevista. Un saludo, que tengas un buen día. De nada, igualmente para ustedes. Gracias.